Tenemos ahora información que tiene que ver con el ámbito universitario y más específicamente con lo científico. Juan Baldeón. Exactamente. Siempre es un privilegio y siempre lo charlamos con el equipo de trabajo, que charlar con nuestros egresados que están en distintas partes del mundo, para nosotros es un honor, ¿no? Él no lo podía creer. Le digo, bueno, le estamos hablando desde Radio Universidad Nacional de San Luis y no lo podía creer. Les cuento que investigadores del INTECH y la Universidad de Oxford trabajan en conjunto para estudiar los mecanismos de defensa de las plantas frente a patógenos. Para que nos cuente al respecto, estamos en comunicación con el doctor Franco Rossi, doctor en Biología Molecular, egresado de la Universidad Nacional de San Luis y también doctor en Biotecnología de la UNSAM, es decir, la Universidad Nacional de San Martín. Doctor Franco Rossi, muy buenas tardes y bienvenido a La Locomotora. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Sí, la verdad que, como mencionaste anteriormente, me costó un poco creer que me estaban llamando después de tantos años desde la Universidad de San Luis. Un gusto para mí. Para nosotros también acá. Es conocer cómo le va a los egresados, en este caso muy bien parece. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que sí, podemos decir que estamos muy contentos con lo logrado hasta el momento y sobre todo muy contentos con la formación que la universidad nos dio, ¿no es cierto? Uno lleva con orgullo el nombre de la Universidad Nacional de San Luis, siempre recordando sus raíces y bueno, la verdad que muy contento de ello. Franco, ¿nos podés contar un poco de esto con respecto a investigadores del INTECH y la Universidad de Oxford que trabajan en conjunto para estudiar los mecanismos de defensa de las plantas frente a patógenos? Sí, bueno, te comento brevemente y trataré de ser quizás lo más claro posible como para que el resto de la audiencia pueda entenderlo. Este es un proyecto que comienza con, como vos lo mencionaste, con la Universidad de Oxford. Lo comenzamos en conjunto un grupo de investigadores que formamos parte del CONICET, somos investigadores de planta permanente, sí. Que tenemos como lugar de trabajo al INTECH, que es un instituto ubicado en Chascomús, en la provincia de Buenos Aires, y tuvimos la suerte de ser beneficiados con un proyecto que nos adjudicaba básicamente dinero para compartirlo con la Universidad de Oxford, ¿sí? Con grupos de investigación de aquella universidad. Y bueno, el proyecto básicamente consiste en, como vos mencionaste anteriormente, en tratar de entender cómo las plantas se defienden frente al ataque por patógenos. Es una línea que venimos manteniendo ya desde hace varios años, pero esta colaboración puntualmente comenzó hace no más de 2 años atrás. Se han realizado viajes desde la Universidad de Oxford hasta nuestro instituto y ya con mi viaje fue el segundo viaje que se concretó desde el INTECH hacia la Universidad Europea, ¿cierto? Entonces, básicamente el proyecto intenta, como el título lo indica, entender un poco más acerca de cuáles son los mecanismos que las plantas utilizan para defenderse frente al ataque de patógenos, ¿no? Y bueno, fue un viaje, en esta oportunidad fue un viaje relativamente corto porque fueron 3 semanas, pero bueno, fue un viaje muy fructífero en cuanto a resultados y sobre todo en experiencia, ¿no? De conocer nueva gente, de tomar contacto con investigadores de universidades tan prestigiosas como la de Oxford, ¿no es cierto? Así que bueno, muy contentos en ese aspecto. Franco, bueno, te habla Norma. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Norma, un gusto, muchas gracias por el llamado. Igualmente. Bueno, a mí me gustaría que nos pudieras contar, porque bueno, estamos hablando de plantas y estamos hablando de patógenos, y la planta tiene un nombre así muy, o sea, por su especie, ¿no? Tiene un nombre de esos complicados, tal vez también el patógeno, y digo para el oyente, la oyente, ¿de qué planta estamos hablando y de qué patógeno específico estamos hablando? Bueno, puntualmente este proyecto abarcaba o contemplaba utilizar una planta que se utiliza como planta modelo en ciencia. Nosotros llamamos planta modelo a aquella planta que
se utiliza en todas partes del mundo, en todos los laboratorios que se dedican principalmente a la investigación de temas relacionados a plantas, ¿no es cierto? Sería como una muestra, ¿verdad? Esa planta es una planta muy pequeñita que no tiene mucho más interés que fines científicos, por así llamarlo. Claro. Es una planta que se llama Arabidopsis thaliana. Es una planta muy muy pequeñita, no crece en nuestro país por las condiciones climáticas, digamos, o sea, no la tenemos esparcidas naturalmente, pero sí que forma parte de la flora nativa, digamos, de varios países europeos y de la parte norte de Norteamérica, con climas un poco más fríos, ¿no es cierto? Esa planta se empezó a utilizar aproximadamente entre los años 90 y 2000, más o menos, y su uso se expandió porque tiene múltiples propiedades. Una de las quizás más importantes es que se conoce todo su genoma, y eso nos permite a nosotros trabajar en cuestiones más finas, digamos, en cuanto a expresión de genes, identificar genes puntuales que son los que más importan en este tipo de interacciones. Y uno de los patógenos que es más utilizado, ese sí es un patógeno que causa pérdidas económicas bastante importantes en cultivos agronómicos de nuestro país y de todo el mundo, es una bacteria llamada Pseudomonas syringae. Es una bacteria que infecta a esta planta y, como mencioné anteriormente, infecta a otras plantas de interés agronómico, entre las que se encuentran, por ejemplo, soja, se encuentra tomate y otras hortalizas que son como muy importantes. Pero lo interesante de todo esto es que quizás el conocimiento que se genera a partir de estas especies modelo, que así es como la definimos nosotros, puede ser extrapolado y debería extrapolarse a cultivos de interés agronómico, ¿no es cierto? Que es quizás el objetivo final que a nosotros más nos interesa. Claro, sería como la importancia de ver desde lo micro, lo macro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Lo que sucede a veces es que trabajar con especies de interés comercial, entre las que a nosotros más nos interesan son las de interés agronómico, como por ejemplo soja, trigo, maíz, o la especie agronómica que sea de mayor importancia, implica un tiempo muy importante para el crecimiento de las plantas, la reproducción de la misma, y esta planta modelo que yo les mencioné anteriormente, que se llama Arabidopsis thaliana, tiene un ciclo de vida muy corto. Eso nos permite a nosotros hacer muchos ensayos en un corto periodo de tiempo, con lo cual constituye una ventaja muy muy amplia respecto a otras plantas, ¿no es cierto? Sí. Daniel te habla. Tengo una consulta porque obviamente pensando por ahí en el oyente, en el que por ahí no entiende mucho de estos temas, la pregunta que siempre se hace es cómo influye en el diario vivir, no nuestro, y también cómo desde la biotecnología se puede empezar también a ver con el tema de los control de enfermedades. Realmente la biotecnología ha avanzado muchísimo en este tiempo. Sí, hola, ¿cómo estás? Mira, yo voy a tratar de ser quizás lo más claro. Como les mencionaba anteriormente, los resultados obtenidos a partir de este tipo de plantas modelos y bacterias modelos, lo que uno busca a largo plazo es poder extrapolarlos a cultivos de interés agronómico. Claro. Ahora bien, estamos en una nueva era, en donde en esta nueva era lo que se intenta hacer es minimizar sobre todo el uso de agentes de control químico, ¿sí? Que se utilizan normalmente, por ejemplo, para controlar diferentes enfermedades, ya sea en cultivos de interés agronómico o cultivos hortícolas, por ejemplo. Entonces, como estamos en esta nueva era, lo que uno tiene que entender es cómo uno puede hacer que la planta aproveche todo su potencial de defensa de la mejor manera posible. Claro, esta inmunidad innata que tienen. Exacto, básicamente sería como una inmunidad innata. Cuando nosotros intentamos relacionarlo eso a salud humana, en salud humana se conoce mucho más acerca de los mecanismos claro. que nosotros poseemos para defendernos frente a diferentes tipos de microorganismos. Pero en el caso de las plantas todavía estamos como un poco distantes. Se conoce bastante, pero queda mucho por conocer. Y la idea, como les mencionaba anteriormente, es básicamente tratar de extrapolar todo este tipo de conocimientos
al agro, ¿no es cierto? En última medida, ese es nuestro objetivo final. Si nosotros lo hacemos o no, ya casi que no depende de nosotros, pero sí que una vez que se genera el conocimiento, ese conocimiento puede ser adoptado por otros grupos de investigación o empresas o el sector que fuere, pero sí ya para aplicarlo de manera más directa a un interés que tenga un valor comercial, que creo que esa es acerca de la pregunta que me estabas haciendo. Doctor Franco, ¿qué hipótesis se están planteando en función de lo realizado hasta ahora? Bueno, nosotros, como ustedes se podrán imaginar, y tal como sucede en la mayoría de los organismos, estudiar un proceso implica que uno conozca de varios factores que pueden estar modificando puntualmente ese proceso. Si nosotros nos focalizamos puntualmente en lo que es defensa de plantas frente a patógenos, la defensa en sí constituye o está constituida de una serie de eventos que son bastante complejos. Estudiar todos esos todos esos efectos o todos esos mecanismos de defensa con los que cuentan las plantas es bastante complejo. Lo que en la mayoría de los grupos de investigación se hace es abordar una temática puntual, un aspecto en concreto sobre ese mecanismo de defensa que en última instancia contribuye a otros mecanismos de defensa para que la planta sea más eficiente frente al ataque de un patógeno. Nosotros en lo específico trabajamos con una serie de compuestos que se denominan poliaminas. Estos compuestos están presentes en todas las plantas y nosotros previamente hemos demostrado de que tienen un rol bastante importante frente a la defensa, ¿sí? Cuando son infectadas ya sean con hongos o con bacterias. Bueno, en este caso puntual, la colaboración contemplaba abordar las cuestiones más mecanísticas de este proceso. Ya sabíamos que estos compuestos participaban en la defensa, ahora necesitábamos saber por medio de qué mecanismo estaban haciéndolo. Bueno, básicamente la colaboración consistió en eso. Lo que encontramos, fueron diferentes rutas de señalización que están participando en la planta y que modulan ya sean la síntesis o degradación de estos compuestos dentro de la planta en su propio beneficio, ¿cierto? Pero hemos avanzado bastante en el conocimiento y todo esto es fruto, como les mencionaba anteriormente, de una colaboración muy buena que tenemos con un grupo de investigación de aquella universidad, ¿no es cierto? Doctor Franco, un privilegio realmente hablar con usted y es un honor para todo el equipo de la locomotora y para Radio Universidad Nacional de San Luis tener esta oportunidad de dialogar con usted, más aún si es egresado de nuestra casa de altos estudios, la Universidad Nacional de San Luis. Le queremos agradecer por su tiempo y a seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecerles realmente de corazón el llamado. La verdad que fue una sorpresa para mí. Tengo muy buenos recuerdos de la universidad y me gustaría en algún momento poder volver y no sé, dialogar con gente. Tengo profesores a los cuales se los extraña y visitarlos y poder dialogar con ustedes y ver qué se puede hacer y tratar de compartir el conocimiento, que creo que de eso se trata, ¿no es cierto? Obviamente. O sea, sería buenísimo si en alguna instancia puedo volver a aquella universidad y tener este tipo de oportunidades. La verdad que sería un gusto para mí. Cuando vuelva, también des una vuelta por acá, por la radio. Con gusto, con gusto. Bueno. Ese era el objetivo, doctor, estar en contacto con nuestros egresados. Bueno, perfecto. Ha sido, como les mencionaba anteriormente, un gusto. Estoy muy contento de poder compartir esto con ustedes. Sé que no es una temática por ahí del todo común y que para muchos oyentes se puede escapar un poco de conocimientos. Pido disculpas por ello, pero intentamos hacerlo mejor y como les mencionaba, es un gusto compartir todo esto con ustedes. Y el objetivo nuestro es valorizar todo su trabajo y también de todo su equipo. Le mandamos un gran abrazo. Gracias. Que sigan muy bien y gracias por el llamado. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.